Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Cabrera y voy a hablar sobre el artista Juan Hacha, que fue un crítico del arte. Él nació en la ciudad, en el país de Perú, y murió en México en 1995. Juan Hacha nació en Perú en 1916 y murió en México en 1995. Fue uno de los grandes intelectuales latinoamericanos y uno de los principales teóricos del arte en lengua española del siglo XX. Ingeniero químico formado en Alemania, realizó desde su espacio en el diario El Comercio una importante labor como crítico del arte en Lima en los años 50 y 60. Apoyó además el desarrollo de la pintura abstracta y los movimientos vanguardistas desde el Instituto Nacional de Arte Contemporáneo. Según Miguel López en su texto Juan Hacha y el compromiso creativo, papel y más papel, su trabajo temprano como crítico y agitador de la cultura en los años 60 en el Perú ha sido escandalosamente discutido. Una razón para ese olvido es la distancia que asume el crítico con respecto al Perú luego de abordar en el país en 1970. Su abrupta partida se produce tras haber sido injustamente encarcelado, humillado y acusado de tráfico de drogas. Hacha fue uno de los varios afectados por las crecientes medidas policiales represivas durante el régimen militar nacionalista que había tomado el golpe de Estado en octubre de 1968 en el hermano vecino país del Perú. La situación se vivió simbólicamente agresiva ante la escasa solidaridad del medio artístico local que él había apoyado con entusiasmo. Poco después de ser liberado, Hacha viajó hacia los Estados Unidos, donde se queda por varios meses antes de exiliarse a México en 1971. Aquel incidente quiebra los vínculos entre el crítico y el Perú de forma irreparable. En 1971, Hacha migra a México, desde donde influenció el pensamiento independiente del arte latinoamericano. Desarrolló una teoría y práctica novegestualista que fue presentada en Medellín, Colombia. Publicó más de 20 libros sobre la teoría, crítica y enseñanza del arte, culturas estéticas y hoy imprescindible en el tema de la identidad latinoamericana. En México, Juan Hacha fue un actor fundamental de la historia del Museo de Arte Moderno de México, durante la gestión del director Fernando Gamboa. Comenzó a escribir en la revista Plural, al lado de Octavio Paz, y también tuvo un papel fundamental como docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y como funcionario del Instituto Nacional de Bellas Artes. En el ensayo Juan Hacha, Pensar en el arte desde Latinoamérica, Rita Ender señala: en los textos críticos de Hacha publicó en Plural antes de que se cerraba estrepitosamente en 1972. Defendía la necesidad de mirar la tradición visual latinoamericana desde sus raíces intelectuales, geométricas y abstractas, o el deseo de la racionalidad en el arte latinoamericano, quizá como respuesta desde lo estético a los problemas de subdesarrollo. Juan Hacha se planteaba la pregunta: ¿por qué no superar la adhesión a la pasión política del arte, al realismo social y al cierto sentido de autoexortismo al que había recurrido diversos pintores de la primera mitad del siglo XX en Latinoamérica? Si Marta Traba luchó a brazos partidos por los
modernismos de Colombia en los años 50 y 60, sobre todo por la estética informalista o los lenguajes abstractos modernos. El crítico y teórico peruano pedía la revitalización y reconocimiento de estas líneas racionalistas, pero sensibles al arte en Latinoamérica. La influencia de Juan Hacha se hizo notar en toda la región. Fue uno de los primeros teóricos en plantear los problemas específicos de la creación en Latinoamérica desde una perspectiva que engloba la crítica del capitalismo, la relevancia del arte político y la fractura cultural entre la modernidad y el mundo indígena. Juan Hacha aplicó una metodología de análisis dialéctico y materialista a los sistemas estéticos. Impulsó una visión integral para el estudio de las culturas estéticas y las realidades artísticas, diferenciando ambas, y abogó por un apartado conceptual propio, postcolonial y latinoamericano. Se le puede considerar sin duda un pionero de la teoría postcolonial. Juan Hacha se valió de la crítica para impulsar en Latinoamérica el despertar revolucionario que no había podido vivenciar en Lima, su país natal. Un despertar que, haciéndose eco de las palabras del crítico brasileño Mário Pedrosa, fue concebido por el propio Hacha como el ejercicio creativo de las libertades sensoriales, artísticas, sensuales y cognitivas desencadenadas con los acontecimientos políticos del 68 en el vecino país del Perú. Muchas gracias.